Hola, mi nombre es Constanza Furt. En el video les voy a describir a los grupos incisivos, específicamente al grupo incisivo superior. Recordemos que los dientes están formados por elementos arquitectónicos similares que, de acuerdo a su posición en el arco, van a dar origen a diferentes grupos dentarios. Así, tenemos que considerar entonces a dientes que se van a ubicar en el arco en el sector anterior, y estos van a ser los incisivos y caninos, y a dientes que se van a ubicar en la porción posterior del arco y van a ser los premolares y molares. Estas piezas dentarias van a formar entonces los diferentes grupos dentarios, y así consideraremos a 4 grupos dentarios que son incisivos, caninos, premolares y molares. Para estudiar a las piezas dentarias tenemos que tener en cuenta que cada una de ellas van a tener diferentes caras. Es decir, vamos a considerar una cara vestibular, que es aquella que mira hacia el vestíbulo de la boca, la cara opuesta a esta, que es la cara palatino-lingual, que va a mirar hacia el paladar o la lengua respectivamente, y ambas caras, es decir, la cara vestibular y la cara palatino-lingual, son consideradas caras libres. También tenemos que considerar a las caras proximales, y como caras proximales conocíamos a la cara mesial y a la cara distal. En el caso de las piezas dentarias anteriores vamos a considerar un borde incisal, y en el caso de las piezas dentarias posteriores ya vamos a agregar una cara más, que es la cara oclusal. Como grupo, los incisivos se van a caracterizar porque van a ocupar el sector anterior del arco. Vamos a encontrar 2 por hemiarco, es decir que vamos a encontrar un incisivo central y un incisivo lateral por hemiarco, es decir que en total van a ser 4 por arcos. Son piezas dentarias que se van a caracterizar por una anatomía simple, van a presentar en todos los casos un borde incisal, como les dije anteriormente, son piezas unirradiculares y que van a tener como función, o que son las piezas que tienen como función el primer contacto con el alimento, es decir, de corte y desgarro de los alimentos, además de una función estética y fonética. Ahora vamos a ver específicamente a los incisivos centrales superiores. Vamos a describirlos en cada una de sus caras. Pero primeramente debemos saber que esta es una pieza dentaria que va a erupcionar en la cavidad bucal entre los 7 y los 10 años. Es una pieza que se va a caracterizar por estar constituida por 4 lóbulos de desarrollo. Vamos a tener 3 lóbulos que se van a localizar a nivel de su cara vestibular y un cuarto lóbulo que se manifiesta a nivel de la cara palatina. ¿Qué características van a presentar estos lóbulos? Si nosotros observamos desde una vista vestibular, se distinguen perfectamente los 3 lóbulos, con la diferencia que, si nosotros consideramos el tamaño de estos lóbulos mirándolos en sentido disto-mesial o mesio-distal, vamos a ver que el de mayor tamaño es el lóbulo distal. Mientras que si nosotros tenemos una visión cérvico-incisal, por la característica que presenta el cuello anatómico o cervical de la pieza dentaria, vamos a ver que el de mayor longitud va a ser el lóbulo central. Recordemos entonces, que me parece que no les nombré, que esta pieza dentaria va a estar constituida por 4 lóbulos, un lóbulo mesial, un lóbulo central
un lóbulo distal y un cuarto lóbulo que se va a localizar en la cara palatina de esta pieza. Cuando esta pieza recién erupciona en la cavidad bucal, presenta bien marcados estos lóbulos, o sea, bien manifestados los 3 lóbulos de desarrollos vestibulares, lo que nos van a dar a nosotros una característica en lo que es el borde incisal de esta pieza dentaria denominada flor de lis. Esa flor de lis va a desaparecer, o esa característica va a desaparecer con el tiempo una vez que esta pieza dentaria entra en contacto con su antagonista por el desgaste que produce la oclusión con sus antagonistas. Va a ocluir, fíjense que como es una pieza de gran diámetro mesiodistal, va a ocluir con la totalidad del incisivo central inferior y con las 3/4 partes mesiales del incisivo lateral inferior. Muy importante porque esto después va a generar una característica en las piezas dentarias inferiores. Para el estudio de esta pieza dentaria vamos a tener en cuenta 2 porciones, una porción coronaria y una porción radicular, que como relación corono-radicular podemos decir que la corona va a entrar 1 1/4 en la raíz. Con respecto a la porción coronaria, decíamos que teníamos que describirlas en sus diferentes caras. Vamos a considerar primero la cara vestibular. Esta cara va a presentar una forma de trapecio escaleno. ¿Qué características va a presentar esta cara vestibular? Que la longitud cérvico-incisal va a superar por unos milímetros a la mesiodistal. Es decir, que es una pieza dentaria que es ligeramente más alta que ancha. Ahora describiremos a esta cara vestibular y para ello vamos a considerar los diferentes lados. Vamos a tener un lado cervical que se va a caracterizar por presentar una convexidad en sentido apical. Vamos a tener un lado mesial que se caracteriza por ser ligeramente oblicuo, un lado distal que es convexo en toda su extensión y esta convexidad va a estar más marcada que en el lado mesial, y un lado incisal que va a tener una dirección de mesial y abajo a distal y arriba. Estos lados, es decir, el lado mesial y el lado distal, al confluir o al unirse con el lado incisal, forman 2 ángulos que van a presentar diferentes características. Vamos a tener un ángulo mesio-incisal que se caracteriza por ser agudo, bien marcado, y un ángulo disto-incisal que va a presentar las características de ser más romo y que va a parecer continuarse con el lado distal. Por otro lado, ya consideramos los 4 lados que tiene esta cara, pero también tenemos que considerar la superficie. ¿Qué características va a presentar la superficie? Es convexa en ambos sentidos, es decir, en sentido cérvico-incisal y en sentido mesiodistal, con una salvedad que si consideramos en sentido cérvico-incisal, esta convexidad va a estar más marcada, observen acá en la imagen, más marcada en el tercio cervical y después se va ligeramente aplanando hacia el tercio medio e incisal. Con respecto a la cara palatina,
Ya vimos todas las características que presenta la cara vestibular, ahora vamos a ver la cara palatina. La cara palatina también es de forma de trapecio escaleno, pero tiende a hacerse un poquito más triangular y se va a deber a que el lado cervical, la convexidad es más marcada en la cara palatina. ¿Qué vamos a ver en esta cara? Vamos a encontrar diferentes elementos arquitectónicos que la van a hacer característica a esta cara. Por un lado, vamos a tener el cuarto lóbulo de desarrollo, que se va a ubicar a nivel, es una elevación que se ubica a nivel cervical de la porción coronaria de la cara palatina. Después tenemos que considerar dos rebordes, un reborde marginal mesial, que es delgado y que generalmente es largo y alcanza el ángulo mesio-incisal, y un reborde marginal distal que se va a caracterizar por ser más ancho y que no alcanza el ángulo disto-incisal. Por último, todas estas elevaciones que presenta la cara palatina del incisivo central superior van a circunscribir una depresión que es la depresión palatina. Después tenemos que verla por sus caras proximales. Las caras proximales tienen forma triangular y se van a caracterizar por presentar un lado cervical que es cóncavo hacia apical, a diferencia de lo que veíamos a nivel de las caras libres. Después tenemos un lado vestibular que es convexo en toda su longitud y un lado palatino que va a tener un primer tramo que es convexo y otro tramo que es cóncavo. Es decir, que este es un lado que es cóncavo convexo. Por último, debemos considerar el borde incisal, que va a tener una dirección de vestibular y abajo hacia palatino y arriba. Y para finalizar la descripción de esta pieza dentaria, vamos a ver que es una pieza dentaria que va a presentar una porción radicular única de forma cónica que se va a caracterizar por tener una inclinación en la mayoría de los casos hacia palatino y distal. Perdón, me fui para atrás. En ella se van a poder distinguir una mayor desproporción entre el diámetro cérvico incisal en relación a el mesiodistal. Como representa una pieza dentaria de transición, podemos encontrar como característica en esta pieza que el borde incisal puede presentarse de diferentes maneras. Es decir, puede tener las mismas características del incisivo central o bien puede tener las características que veremos en videos sucesivos que presenta el borde incisal del canino, es decir, que presenta dos vertientes. Con respecto a la cara palatina, en la cara palatina sí vamos a encontrar diferencias con respecto al incisivo central. Vamos a ver que si bien tiene un cuarto lóbulo, este se va a ver interrumpido por la fisura palatina y donde finaliza esa fisura palatina vamos a encontrarnos con un agujero que es el denominado agujero ciego. También vamos a tener una depresión palatina, al igual que en el incisivo central, y rebordes marginales mesial y distal con similares características. Con respecto a la porción o a la cara proximal, no vemos mayores diferencias entre el incisivo central y el incisivo lateral, son muy parecidos. Y a nivel de la porción radicular, vamos a ver que el incisivo lateral va a presentar una
mayor proporción en cuanto a la diferencia de la corona y la raíz. Va a entrar 1,5 la corona en la raíz. La raíz también es única, cónica, con orientación hacia palatino y distal en la mayoría de los casos, pero en este caso la raíz va a ser menos potente, más delgada y con algo más de longitud. Por último, debemos recordar cómo registrar estas piezas dentarias. Hacemos la división en cuadrantes y a los incisivos central y lateral superior derecho lo vamos a designar con 1.1 en el caso del central y 1.2 en el caso del lateral, mientras que los izquierdos van a ser 2.1 y 2.2. Por último, le quiero recomendar que bajen en sus móviles esta aplicación que les va a servir junto a el material didáctico que le pueda facilitar la cátedra y todos los materiales que nosotros le podemos brindar. Esta es una aplicación que les va a servir para el estudio de la anatomía de estas piezas. Sin más que decir, nos estaremos encontrando pronto por este medio.